La próxima conferencia se titula Intervenciones bioéticas en un hospital en tiempos de pandemia y está a cargo del Comité de Bioética del Hospital Provincial Cuyen y moderarán esta próxima exposición la contadora María Florencia Pietroni y el doctor Ariel Trinadori. María Florencia Pietroni es contadora pública nacional por la Universidad Nacional del Litoral, es diplomada en Derecho de la Salud y Herramientas de Gestión en Salud por la Universidad Austral, en bioética también por la Universidad Austral y en seguridad del paciente y atención centrada a la persona, maestranda en bioética por la Universidad Francisco de Vitoria, España, y miembro del Comité de Bioética e Investigación de la Universidad Católica de Santa Fe. Carlos Trinadori es abogado por la Universidad Nacional del Litoral, mediador también por la misma universidad, licenciado en Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, máster en Educación Familiar por el Instituto Europeo de Estudios de la Educación en España, doctorando en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Santa Fe, docente universitario, miembro del Comité de Ética en Investigaciones en la Universidad Católica de Santa Fe, encargado de la Unidad de Vinculación Tecnológica de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Rafaela. Los moderadores van a presentar a los miembros del comité y van a leer también sus currículum. Presentamos entonces a los miembros del comité de bioética, a la doctora Lucrecia Cecilia Francia, médica por la Universidad Nacional de Rosario, es pediatra también y neonatóloga, habiendo hecho la residencia en el Hospital Orlando Alasia, máster en neonatología por la Universidad Católica de Murcia, de posgrado en medicina paliativa y cuidados paliativos y psicosociooncología del Instituto Palias de Latinoamérica, Universidad de El Salvador, docente de estudio y defensa, bioética y en cuidados paliativos en oncología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, miembro de la Subcomisión de Derechos del Niño, Niña y Adolescente y Secretaría del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Pediatría de Santa Fe, miembro del Comité Nacional de Cuidados Paliativos Pediátricos de la Sociedad Argentina de Pediatría Matriz y miembro del Comité de Bioética del Hospital Cuyen. También presento a María Alejandrina Pautazo, psicóloga, psicoanalista, integrante del Servicio de Salud Mental del Hospital José María Cuyen desde el año 2004, integrante del Comité de Bioética y Ética de Investigación desde 2011, cofundadora del equipo de cuidados paliativos perinatal en el Hospital Cuyen y ejercicio profesional en clínica privada con niños, adolescentes y adultos. Quiero presentarles a María Alejandrina Pautazo, que es psicóloga, a Jessica Graciana Pujato, que es abogada, mediadora por la Universidad Nacional del Litoral, es especialista en Derecho de Familia, también por la misma universidad, diplomada en bioética, coordinadora académica, docente, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Nacional del Litoral, docente del posgrado de la misma universidad, e integra el Comité de Bioética del Hospital José María Cuyen, directora de Coordinación Jurídica entre la Dirección de Asuntos Jurídicos del Servicio Penitenciario y el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. También integra este panel el doctor Pablo Duso, que es cirujano vascular periférico, presidente del Comité de Bioética y de Ética en Investigación del Hospital José María Cuyen, médico del staff de cirugía vascular en el Hospital Provincial José María Cuyen. El tema del que nos van a hablar es de las intervenciones bioéticas en un hospital general en tiempos de pandemia. El Comité de Bioética del Hospital José María Cuyen cumple desde hace 18 años funciones de capacitación e intervenciones en casos clínicos en dicha nosocomio. Desempeñó una función especialmente preponderante durante la pandemia
ante numerosos conflictos bioéticos que fueron surgiendo. Con ustedes les dejamos entonces ahora. En principio, el comité está trabajando de manera interdisciplinaria. Somos 4 hoy, pero somos mucho más habitualmente. Está conformado por trabajadora social, enfermera, abogada, hay varios médicos, nuestra pediatra, nuestro busto y una médica clínica también. Y para contar un poquito la historia, bueno, este comité está conformado desde el año 2004, año en que se legisla la primera ley del Comité Hospitalario de Bioética, que es la ley número 12.391. En ese momento se crea el primer comité en el 2005, los primeros integrantes que ante sus jubilaciones pasan a invitarnos a los que empezamos a conformar la segunda camada de este comité en 2011. En ese momento, en el año 2011, el comité tenía 2 grandes funciones, que eran la función clínica, la función de evaluación de algunos casos que llegaban por interconsulta, y la función de evaluar los consentimientos informados de investigaciones que entraban primero al comité de docencia en nuestro hospital. Solamente evaluamos los consentimientos informados. Este mismo año, en el 2011, con una resolución ministerial, se crea el Comité Provincial de Bioética, pero que tiene funciones más determinadas a partir del 2014. En el 2014 entonces empieza a haber una propuesta de que las investigaciones biomédicas tenían que ser solamente evaluadas por comités dentro de la provincia, comités específicos de investigaciones dentro de la provincia, lo que se llaman los CEIS. Fue un debate que nos hicimos, que si seguíamos evaluando investigaciones, pues no lo hacíamos, y para eso teníamos que conformar entonces otro comité específico de investigaciones de salud. Recién en el 2017 decidimos entonces crear el Comité de Ética de Investigación, que evalúa los ensayos clínicos farmacológicos y que es un comité vinculante, y el Comité de Bioética Clínico entonces queda para deliberar sobre los casos, los dilemas éticos de los pacientes en un hospital, y también acompañamos en lo que son los armados de los consentimientos informados de los equipos médicos. Siguiente. Bueno, les voy a contar un poquito cuáles son las funciones del Comité de Bioética. Esto es importante porque después vamos a aplicar estas funciones justamente en la pandemia. Una de las funciones es la educativa, hacemos docencia no solo en el interior del hospital, a los distintos servicios dentro del hospital, sino también es empezar también a hacer docencia, que en el último tiempo post pandemia nos ha permitido también intervenir como ahora en charlas, dando a conocer qué es la bioética y cuál es nuestro rol dentro del hospital. También la idea es promover instancias de reflexión crítica sobre cuestiones éticas, sociales y culturales, tratar de intervenir en temas de debates actuales, como por ejemplo en este caso tan importante hoy es el de cuidados paliativos. Y generar en la comunidad conciencia de que la salud es un asunto de todos, no solo de los médicos, y es una salud en sentido integral. Otra de las funciones normativas, que es la elaboración de pautas normativas reguladoras de la relación entre los miembros del hospital, los pacientes y sus familiares. Esto por ahí no es tan común ver que un comité regule alguna actividad. Sin embargo, nosotros en la pandemia, ya les vamos a contar bien de qué se trata, pero esta fue una de las funciones primordiales, a través de la elaboración de un protocolo para acompañamiento a las personas o los pacientes que estaban internados por COVID. Y la última función es consultiva, que esta es la más habitual, que es una función en donde se presentan casos en el Comité de Bioética, en donde nos piden a nosotros que dictaminemos. Un dictamen que no es de carácter vinculante.
trasplantes, sino también un consejo que se les da a los médicos de cómo pueden abordar desde la bioética el tratamiento del paciente. También se hace un acompañamiento al equipo médico. A veces no hay dilemas bioéticos, pero sí requieren los médicos que lo acompañemos durante todo el tratamiento, sobre todo cuando hay una adecuación de los esfuerzos terapéuticos o cuando justamente tenemos que acompañar al paciente para los cuidados paliativos o ante el rechazo del tratamiento también al paciente, para saber que realmente se respete su autonomía, la autonomía de la voluntad, y se acompaña desde todos los aspectos, no solo médicos, sino psicológico, a través de trabajador social, digamos, se hace un acompañamiento integral. Bueno, y también lo que hacemos es colaboración y visar en la elaboración de consentimientos informados. Nosotros hemos visto que esto en general, digamos, en todos los sectores de salud donde el consentimiento informado generalmente son hojas preexpresas donde el paciente solamente firma, pero realmente no hay esta vuelta de médico-paciente, esta relación médico-paciente donde se le informe realmente cuál es el tratamiento adecuado, qué es lo que se le va a hacer, cuáles son sus riesgos y el consentimiento sea real del paciente. Entonces, nosotros tratamos de hacer de concientizar a los médicos en este sentido y de que la elaboración sea de consentimiento informado esté completa. ¿Cuál es el principal rol? Es justamente tratar de ver qué es un dilema bioético dentro de los casos. Seguramente la mayoría de los que están acá saben, porque bueno, vienen de varias jornadas, pero a modo sintético, el dilema bioético es cuando se encuentran en tensión los principios de la bioética. Cuando hay un caso en donde hay valores que se encuentran en tensión. Entonces, para eso, bueno, un dilema bioético es una cuestión que ya no basta con conocimientos técnicos o científicos para resolverlo, pues son cuestiones valorativas las que están en juego. Entonces, ahí donde el Comité de Bioética, cuando hay casos donde están en tensión estos principios, es donde interviene y donde a través de la valoración de los distintos principios de la bioética aconseja al servicio médico cómo continuar. No vamos a desarrollar los principios porque lo importante es la aplicación en pandemia de estos principios, pero sí les quería comentar que si bien sabemos que hay dos corrientes en relación a la bioética, nosotros hacemos una aplicación integral de los principios. Entonces hablamos del principio de dignidad humana, que tiene en cuenta el principio de defensa de la vida, la totalidad, la libertad y responsabilidad y solidaridad, el principio de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía y justicia, pero siempre toda esta aplicación integral de los principios que hacemos, siempre basada en el primero, que para nosotros es importante, que es el de la dignidad humana, de la persona, o sea, de tratar de entender que la persona es el centro de toda la importancia de la persona y de la vida de la persona. Bueno, ahora tratar de poner en contexto de cómo nuestro comité, llegando al año 2020, tuvo la intervención dentro de la pandemia, que en cierta forma fue querido y en cierta forma impuesto, pero en el buen sentido de la participación que se nos fue dando. El hospital Cuyen es un hospital de tercer nivel, o sea, de alta complejidad, con más de 370 camas, que cuenta con varios servicios y especialidades que inclusive no hay en otros nosocomios en toda la ciudad. Y importante también tener en cuenta la área de influencia que tiene nuestro hospital, que recibe pacientes tanto del este de la provincia de Córdoba, algunos pacientes inclusive de Chaco, Santiago del Estero y para algunas patologías inclusive de la provincia de Entre Ríos. Inclusive ya contamos también con servicio de trasplante, por ahora trasplante renal, pero probablemente también trasplante hepático a partir de este año cardíaco.
Y toda esta gran estructura que tiene el hospital, de golpe, en el año 2020, se tuvo que hacer una gran migración de sus funciones. A partir del año 2019 se implementa en el servicio de guardias y urgencias el sistema de triage, que a grandes rasgos para definir es tratar de adecuar los recursos según los niveles de complejidad y urgencia que requieren cada caso. Siendo el rojo la emergencia y el 5 el tratamiento programado de determinadas patologías. Esto se vio alterado este orden, o se puso, mejor dicho, en práctica en formas accidentales durante momentos muy categóricos de nuestra historia. Uno, todos lo tenemos muy presente, que fue la inundación de abril del 2003, donde de golpe la ciudad se vio desbordada en sus sistemas para tratar de dar, y los servicios médicos, asistenciales y sociales se tuvieron que de golpe poner de acuerdo para trabajar en forma mancomunada ante una situación que fue realmente catastrófica y que mucho tuvo que ver la solidaridad del pueblo para poder salir adelante de situaciones como estas. Algo similar pasó en el 2020 con la llegada de la pandemia. Nosotros, la OMS, ya sabiendo que a fines del 2019 se generan en Wuhan, en China, los primeros casos de esta variante de coronavirus, en marzo del 2020 se declara como pandemia dicha patología, y nosotros, basándonos en lo que íbamos viendo que iba generándose, sobre todo en determinados países de Europa, sobre todo en Italia y en España, nos vimos planteado de cómo iba a ser nuestra intervención, porque sabíamos que ante este tipo de contingencias muchas veces se pueden poner en tensión, como habíamos mencionado anteriormente, cuestiones bioéticas, por lo cual nos empezamos a basar según determinados protocolos, y esto también sería interesante aclarar, que nuestras intervenciones se fueron generando en base también a las demandas que íbamos viendo de las necesidades del hospital. Ya se veía en geriátricos en España, en la Universidad de Módena, fueron de los primeros en presentar sus situaciones con la evolución de los pacientes, sobre todo los pacientes más ancianos. Y a nivel nacional, además, también la Universidad de Murcia también ya fue generando un protocolo para el acompañamiento de los pacientes con COVID. Y acá también nos basamos en protocolos como el del Sanatorio Mandalay en Buenos Aires, que lo que se veía era que el aislamiento del paciente durante la internación, sobre todo el paciente relativamente estable, generaba dos cosas. En el paciente, sobre todo, más allá que saber la siguiente, saber que el 80% de los enfermos iban a tener una evolución relativamente benigna en su casa, pero el 20% restante teníamos un 15% que iba a requerir salas en cuidados comunes o en cuidados intermedios y un 5% en cuidados críticos. Pero centrándonos más que nada en ese 15% de los pacientes que se iban a internar, se veía que el paciente aislado, sin ningún tipo de contacto con sus familiares, generaba una muy mala evolución. Muy mala evolución porque obviamente al sentirse aislado se generaban un cuadro depresivos que llevaban a entregarse de cierta forma y no querer luchar para salir adelante, y se veía obviamente una evolución mucho más turbia de la enfermedad. Y además, por el lado de los familiares, obviamente que al no poder ver a sus familiares, que muchos de ellos terminaban pereciendo, generaba duelos patológicos o duelos no elaborados, por lo cual obviamente nos llevó a plantear estas situaciones y en base a las situaciones realizadas, vistas en otros países, a generar un protocolo de acompañamiento de los pacientes con coronavirus. La realidad es que en el 2020, gracias a Dios, nuestro sistema no se vio desbordado, pero gracias a esta intervención ya se permitió ver, sobre todo porque fue por una cuestión más de ignorancia y mucho miedo de la población y también como nosotros como personal de salud, de cómo podía ser el permitir que determinadas personas lleguen adentro de la institución, y el miedo al contagio hacía que se actuaba muchas veces de ignorancia, y este protocolo nos ayudó a mostrar que no era así, teniendo los dispositivos de protección personal adecuados, con las medidas adecuadas se podía dar una calidad de atención y sobre todo el acompañamiento del familiar que requería, tanto como familiar y tanto como para el paciente, una mejor evolución de la enfermedad. ¿Siguiente?
Al transcurrir el 2020 y sobre todo el 2021, a medida que se iba conociendo más de patología y se iba adquiriendo más recursos, se fue evolucionando el hospital, toda esa gran estructura tanto de cirugía cardiovascular, neurología, neurointervencionismo, salas específicas para cada uno de sus servicios, se fueron adaptando a las necesidades de la atención a la enfermedad del coronavirus, sobre todo la cuidados tanto de materiales, para asistencia a la respiración, como también mucho del personal. Pero el gran desafío que teníamos era que no se tenía que perder el estándar de atención al paciente. ¿Por qué? Porque el resto de las patologías, si bien habían mermado, acuérdense, también nosotros somos un hospital de trauma de referencia, donde tenemos accidentes de tránsito, heridos en el fuego, heridas de arma blanca, disminuyó, pero siguen existiendo esas patologías y tampoco podemos dejar de asistir a esas patologías. ¿Sí me entienden? Bien. Entonces, acá es donde tenemos que dejar claro que los comités de bioética tienen un objetivo: ayudar a los profesionales de la salud, a los pacientes y a sus familias, a reflexionar sobre la toma de decisiones de manera informada, defender sus derechos y preferencias de los pacientes y significar los deberes de los profesionales, evitar daños, beneficiar y actuar de manera justa, con el fin principal de promover el bienestar de la población, intentando disminuir la mortalidad a través del uso racional y estratégico de los recursos. Bien, como venía diciendo Pablo, la pandemia la verdad que hizo cambiar el foco, ¿no?, de la atención de la medicina, ¿no? O sea, uno ponía el foco, o pone el foco en la atención centrada en el paciente, y la pandemia de COVID lo que hizo en realidad fue cambiar ese foco en la salud pública, ¿sí?, en la atención de la población. Que si bien todos sabemos que la salud pública quiere disminuir la mortalidad, ¿no?, ajustar los recursos, pero ese foco centrado en la población, en la salud pública, hizo que muchas necesidades y muchos derechos individuales, ¿sí?, se vean vulnerados durante la pandemia. Tal es así que nosotros como comité, pero también otros comités de otros lugares y muchos de ustedes probablemente también, ante la famosa pregunta de los recursos escasos en los cuidados críticos, ¿no?, ¿qué íbamos a hacer, ¿no? ¿Qué parámetros íbamos o teníamos que considerar para nosotros comité plantarnos en nuestro hospital y decir, bueno, vamos a manejarnos de esta forma? Realmente para nosotros fue un desafío, ¿no?, porque bueno, es la primera vez que vivimos una situación, por lo menos nosotros, de semejante, bueno, lo que se proponía, ¿no?, era buscar el máximo beneficio para el mayor número de personas para la asignación, ¿no?, de camas. Y para eso uno tenía en cuenta la presencia de comorbilidades y el estado funcional del paciente, la expectativa médica razonable de beneficio, el criterio de definición del paciente paliativo y las existencias, si había, de directivas anticipadas. En pandemia, la verdad que este último punto, yo recuerdo que habremos tenido 2 o 3 pacientes, no más, que han llegado a la guardia del hospital en pandemia con directivas anticipadas, ¿sí? La verdad que no fue algo frecuente de ver. Como ustedes bien saben, en pandemia se formó un Comité Nacional de Ética y de Derechos Humanos que ya se disolvió, pero fue para asesorar al Ministerio de Salud en cuanto a los lineamientos de políticas públicas en relación al COVID, ¿sí?, que tenía como objetivo, ¿sí?, o propósito salvar la mayor cantidad de vidas posibles, restituir la salud y optimizar la calidad en la supervivencia. Ese objetivo se basó en esos valores, en el de equidad, en el deber de cuidar, en el de administrar los recursos, la proporcionalidad y la responsabilidad. Nosotros como comité hicimos una revisión de muchísimas guías y protocolos y recomendaciones que se publicaron y que pudimos recibir de otros hospitales y de otras instituciones,
y a la vez pudimos también conectarnos con referentes, ¿no?, en bioética y referentes de otros comités, que pudimos tener un intercambio. Casi todos los protocolos y las recomendaciones se basaban en estos criterios y tenían como base, ¿sí?, el criterio de máximo beneficio, ¿sí? Es decir, asignar los bienes o las oportunidades para aquellas personas que realmente, ¿sí?, se benefician, ¿no?, de los tratamientos, ¿sí?, o del ingreso a las terapias intensivas. Dentro del protocolo de las recomendaciones que publicó este Comité de Ética y Derechos Humanos de Nación, ¿sí?, manifiesta que todas las personas, todos los profesionales de la salud, ¿sí?, tenemos el deber de optimizar la calidad de vida de los pacientes, de minimizar el dolor, ¿sí?, y también el sufrimiento. Y este objetivo o este deber, ¿sí?, es aplicable o debe ser aplicado en la asignación de recursos escasos, como fue la pandemia, a todos los pacientes. No solamente los pacientes COVID, sino, como decía Pablo, al paciente politraumatizado que también llegaba a nuestro hospital, o al paciente con insuficiencia cardíaca crónica por una patología coronaria, o, como mencionaba anteriormente, al paciente con ELA, ¿no?, que también podía requerir de la asistencia en el hospital, ¿sí? Y que todas las personas, todos los pacientes que requieran el acceso al sistema sanitario y que necesiten de una atención paliativa, ¿sí?, debían de recibirla. Y claramente, en particular, aquellos enfermos que sabíamos que no iban a ser candidatos, ¿sí?, a los tratamientos invasivos que podía llegar a ofrecer una terapia intensiva, como también aquellos que, estando en una terapia intensiva o estando en soporte vital, debía de ser retirado. Solamente para comentar, por si seguramente ya lo han charlado en esta jornada, ¿no?, pero para recordar, la definición de cuidados paliativos ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo. Pensamos de que no es menor que la nueva definición se publica en el 2020, pero justo cuando estábamos en la pandemia. Recordemos que los cuidados paliativos son los cuidados holísticos, activos, de las personas de todas las edades, como bien mencionaron, en los recién nacidos también, que tienen un sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad grave. En aquellas personas, especialmente en aquellas personas que se encuentran en el final de la vida, pero no solamente en el final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, de las familias y de los cuidadores, o sea, de todos los que estamos acá y hacemos atención a estas personas, ¿no?, a nuestros pacientes. En pandemia hubo un montón de publicaciones y muchísimos equipos de cuidados paliativos del mundo se pusieron en trabajo, se pusieron activos. La Organización Panamericana de la Salud, en mayo del 2020, si ustedes quieren lo pueden buscar en internet, brinda un seminario sobre la importancia de cuidados paliativos en la pandemia y cómo los cuidados paliativos podían mejorar o ser una alternativa, ¿no?, a estos pacientes que no iban a recibir asistencia crítica, ¿no?, claramente porque no tenían el criterio. También se armaron redes, como por ejemplo un programa que es el Hecho, que he podido participar. Hacíamos encuentros cada 15 días con gente, con médicos, paliativistas y no paliativistas de todo el mundo, donde se presentaban casos, situaciones difíciles, y entre todos buscábamos, ¿no?, la mejor alternativa o la mejor solución posible. Eso existió en pandemia y les puedo asegurar que fue muy rico. Muy bien. Y para terminar, ¿sí?, la Organización Panamericana de la Salud ya en pandemia, ¿sí?, reafirma de que muy pocas personas que necesitan cuidados paliativos lo reciben, de que los cuidados paliativos son un componente esencial de salud
de la salud, y que el sistema de salud de todo el mundo tiene la responsabilidad ética de proporcionar cuidados paliativos a lo largo de toda la vida. Bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos durante la pandemia? Además de comunicarnos permanentemente, de hacer muchas reuniones virtuales, de ir pensando en estrategias para nuestros equipos. Piensen que en octubre del 2020 ingresan los residentes de todos los servicios y se encontraron con que también el hospital empezó a recibir una cantidad de pacientes con COVID. De los cuales los residentes no estaban todavía muy capacitados, ¿no? Ni lo de primero, ni lo de segundo, ni lo de terceros. Sobre todo los residentes de clínica, que eran quienes estaban a cargo de todo este grupo de pacientes, que era la mayoría del hospital. ¿Qué hicimos entonces? Intentamos realizar mediante el protocolo un contacto telefónico con los familiares, trabajamos interdisciplinariamente con salud mental y con trabajo social, donde podían ellos ir primero indagar qué pacientes necesitaban del protocolo, por ejemplo, de acompañamiento, de acuerdo a los criterios de selección, y por supuesto ir haciendo un acompañamiento familiar a través del teléfono, de una llamada telefónica, porque en ese momento estaban prohibidas las visitas, tengamos en cuenta eso. Indagar sobre la existencia de voluntades anticipadas, preguntar sobre necesidades espirituales, había pacientes que a lo mejor requerían o no querían la intervención de nuestro capellán, y fortalecer las herramientas de comunicación. Realizamos encuentros con los residentes sobre el tema de la comunicación, contándoles de qué se trataba esto de comunicar las noticias o cómo comunicar mediante llamados telefónicos. Y también acompañar las despedidas. Había pacientes que sabíamos que no iban a poder entrar para cuidados a la UTI del hospital por estos criterios de selección de últimos recursos, y entonces intentar facilitar la posibilidad de la despedida con los familiares. También hicimos webinar, hicimos algunas charlas sobre esto de los últimos recursos y la asignación de camas. Bueno, esta es la infografía que distribuimos en los servicios sobre cómo ir realizando las comunicaciones. Me parece importante que los médicos los tengan muy presentes, no solo al interior de nuestro hospital, sino también con otros centros de salud como el Iturraspe, como el Mayo, quienes nos convocaban. La primera vez que salíamos extramuro a poder acompañar a otros equipos también. Hubo en pandemia un pedido fuerte por parte de los servicios, sobre todo de clínica médica, pero también de cirugía del hospital, justamente en relación a la relación médico-paciente, ¿no? Y a la comunicación. Estamos acostumbrados a estar así, ¿no? A vernos y a estar separados, ¿sí? A tener una distancia, pero a estar, ¿sí? Y saben que la pandemia, todo eso lo anuló, ¿sí? Lo prohibió. Sobre todo los médicos jóvenes, los residentes que estaban al frente, ¿no? Del ingreso de estos pacientes, se sentían realmente muy angustiados. Y fue un pedido por parte de ellos, fue uno de los primeros pedidos que tuvimos hacia el comité, ¿no? De qué herramientas podríamos brindarles para que ellos puedan no sentirse tan solos, ¿no? Los médicos no sentirse tan solos, y cómo poder mejorar justamente esto, ¿no? Esta relación que se transformó en una relación virtual y a través de batas, máscaras, barbijos, ¿no? Creo que eso fue muy importante y fue uno de los puntapiés para todo el trabajo que se hizo posterior. Sí, empezamos a recomendar al equipo de salud mental el trabajo en grupos. Se recibían a los residentes por año. Piensen que este grupo de médicos, sector de clínica, de cirugía, se le morían pacientes diariamente, es lo que están acostumbrados.
Con lo cual, bueno, se realizaron grupos de trabajo, al modo del grupo terapéutico, con los chicos de cada uno de las residencias. El trabajo social realizó un seguimiento tanto de los equipos de salud como de los familiares y los pacientes por medio de la comunicación. Y bueno, decidimos hacer un espacio de cuidado dirigido a profesionales. Salud mental también detectaba las situaciones en donde se requería la intervención de nuestro protocolo, sobre todo, ¿no? Acompañábamos a los pacientes y cuando veíamos pacientes o muy deprimidos, o muy bajoneados, o que se habían desvitalizado, con la posibilidad de no salir de la internación, activaba el protocolo para estas familias. También hicimos capacitaciones sobre el consentimiento informado y la deliberación de casos. Algunos casos, a pesar de que no era todo pandemia, seguíamos teniendo otros casos también y se nos presentaban situaciones de, donde había esta tensión, estos conflictos bioéticos y también teníamos que deliberar allí. ¿Querés, Luz, contarme un poquito sobre el caso? Sí, pero muy bueno mencionarlo, en relación a que no todos los dilemas eran en relación a COVID, ¿no? De hecho, tuvimos como dice el caso de una mujer joven de 36 años con un melanoma en estadio terminal que estaba cursando un embarazo de 14 semanas cuando se entera que estaba embarazada, se pierde en el control de salud por las barreras que hubo en cuanto a la pandemia y al acceso al sistema sanitario y llega al hospital con 20 semanas con metástasis pulmonares, cerebrales, hepáticas y demás, ¿no? Entonces, realmente desde los problemas que tuvo la paciente para acceder al cuidado de su salud y la de su hijo, hasta las barreras también que tuvimos intramuro, intrahospital para poder concretar las reuniones que teníamos que hacer porque era todo distanciamiento, ¿no? Que bueno, que se pudo lograr, con un número reducido de personas, pero bueno, a pesar de la pandemia había otros casos que también requerían la participación del comité, ¿no? En ese contexto. Bueno, como verán, hubo otros recursos que también se tuvo en cuenta en el interior del hospital. Tenemos una biblioteca-ludoteca que en ese momento no podía estar ofreciendo lo que habitualmente ofrece, que son juegos y libros, con lo cual armó una especie de kit donde había mandalas, elementos de librería, esos kits muy bien cuidados para que no tenga contacto entre los que entregaban y los que recibían y que permitían al paciente hacer algo con su tiempo de intervención, no estaba la posibilidad de regresarlo, ¿no? Esto es para mí, digamos, siempre lo llamamos, pero para mí es re importante, teníamos personas que estaban aisladas completamente, que no podían ver a sus familiares, que nosotros, los profesionales de la salud, hacíamos y nos íbamos enseguida, ¿no? Y se pasaban días solos. Muchos de ellos claramente no tenían ni televisión, apenas alguna radio, ¿no? Y esta estrategia por parte de la ludoteca, que también tuvo sus barreras porque se transmite por el papel y entonces las revistas no, y fue todo un tema, aunque no parezca, bueno, se logró esto y la verdad que fue para los pacientes, ¿sí? Un modo de escapar, ¿no? a esa soledad, ¿sí? Bueno, que en realidad la biblioteca tiene como ese objetivo que es el qué hacer en un momento donde la enfermedad pone un tope a la cotidianeidad, ¿sí? Y muchas veces nos encontramos con pacientes aburridos. Entonces son estrategias de un saber hacer con el tiempo de internación. También hubo grupos que intervinieron con música en el mismo hospital, vino también la banda del Liceo Militar en el momento. De alguna manera poder brindar algún tipo de acompañamiento más allá de que los médicos y la enfermera podemos hacer. Y en relación a lo que es el padre del sufrimiento, es muy fácil
el sufrimiento físico o el dolor físico, pero ¿qué hacemos con el otro dolor? ¿No? ¿Cómo hacemos para calmarlo? ¿Cómo hacemos para atenderlo? ¿Sí? Bueno, esto fue realmente para mí muy importante dentro de las intervenciones que se hicieron en el hospital, y no es menor. Tanto el capellán como las monjas del hospital también tuvieron una intervención importante también para la ayuda espiritual. Obviamente dentro del protocolo se hacía hincapié en que si el paciente tenía algún tipo de preferencia espiritual se llamaba a su representante, pero nuestro personal dentro del hospital también tuvo una intervención durante toda la pandemia muy fuerte. Bueno, y para finalizar, lo que nosotros, la mirada post pandemia, digamos, ¿qué nos dejó a nosotros como comité de bioética? La verdad es que antes de la pandemia, no es que la pandemia lo haya hecho, pero por ahí es lo que surgió, digamos, post pandemia, por esta situación de encontrarnos todos en crisis, digamos. En esta situación de que hablábamos, de no ver al otro, de morir en soledad. Entonces nosotros realmente éramos un comité dentro del hospital que nos encargábamos más que nada de resolver, de dictaminar, de aconsejar a los médicos, de acompañar a los médicos cuando había casos en donde los médicos nos pedían ese apoyo, digamos. Pero ahora nos dimos cuenta de que gracias, no sé si gracias a la pandemia, pero en razón de la pandemia, la bioética tomó un rol más importante, no sé si central, porque no sé si es central aún, pero más importante a nivel social. Las personas hablan de bioética. Antes la bioética, a ver, cuando había un caso era médico o se veía si se encuadraba en una cuestión jurídica o no. Pero no se hablaba de bioética. Nosotros lo que vimos es eso, de que se empezó a hablar más de bioética, que hay casos que no se resuelven solo por encuadre jurídico o encuadre médico, sino que hay algo más allá de lo que tenemos que hablar. Entonces, eso hizo que nuestro comité de bioética empiece a tomar otro rol. No solo en seguir trabajando sobre casos y acompañando al equipo médico, sino también en esto, en poder expandir, en poder hablar de bioética, en poder darse cuenta de que, por ejemplo, en el anterior caso de pandemia, gran debate que hubo a nivel nacional, que fue el caso de la interrupción del embarazo, del aborto. En ese caso, la discusión era meramente o jurídica o médica. Si había viabilidad o no, si se encuadraba jurídica o no, pero realmente el debate bioético no se vio. El debate de decir, bueno, hay dos vidas, hay dos personas, ¿qué hacemos? ¿Qué priorizamos? ¿Dónde están los principios de la bioética? A diferencia, y eso estábamos hablando del inicio de la vida, ¿no? Y hoy estamos hablando en otro debate, estamos hablando del final de la vida. Sin embargo, podemos ver que hoy tenemos otro tipo de intervención, en donde empiezan a preguntar, bueno, los cuidados paliativos, en la eutanasia, ¿cuáles son los principios de bioética? ¿Están aplicados o no? No solo nos limitamos a un encuadre jurídico o encuadre jurídico-médico, sino que empezamos a ver un poco más allá. Y eso es lo que sentimos que nos dejó que nos dejó a nivel social y que nos dejó también en nuestro comité. Empezamos a tener mayor consulta también dentro de los médicos, empezaron a dar cuenta que no bastaba solo con decir, bueno, es como decía hoy, ¿aplicamos un poco más de morfina o no? A ver, ¿hasta dónde está? ¿Dónde está la autonomía del paciente? ¿Hasta dónde es realmente la autonomía del paciente? ¿Y a dónde esa autonomía tiene que ver con la libertad de él y la responsabilidad que genera su decisión también, su responsabilidad social? Entonces, empezamos a tener mayor consulta, nos empezaron a preguntar para distintos temas de cuidados paliativos, qué opinión teníamos como comité de bioética. En cuanto a nivel educativo también empezamos a ir más sobre los distintos servicios, enseñando y educando y debatiendo sobre otros temas, y nos empezamos nosotros, nos dimos cuenta que claro, era un comité, como decían ustedes, intramuros, a visibilizarnos más, sino bueno, a hablar de las redes sociales. Bueno, a lo mejor la sociedad no conoce porque como comité tampoco estamos dando el aporte que necesitan. Entonces, empezamos también a tener redes sociales y a debatir dentro de las redes sociales. A lo mejor cada tanto hacemos alguna pregunta para que la gente empiece a pensar un poco más allá de lo que es jurídico
estamos aportando hoy y que es nuestra intención de ahora en más tratar de entablar en la sociedad estos debates bioéticos que me parece que son fundamentales. Un detalle que quería decir, casualmente en el 2020 hay una nueva propuesta, un proyecto de ley de revisar la vieja ley de Comité Hospitalario de Bioética, que está todavía en debate ya adentro, pero que tiene que ver con darle un marco legal a los comités en relación al Comité Provincial de Bioética, que solamente regula los CENS, los comités de investigación. El Comité Provincial de Bioética se reguló en el 19 con la ley de investigación en salud, en seres humanos, y solo se encarga de eso, de registrar investigaciones, de registrar los CES, pero no tiene una injerencia en los comités provinciales, perdón, en los comités hospitalarios de bioética, que como verán no son muchos a nivel provincial, bueno, a nivel local ni hablar, y que a partir de la pandemia empezó a tener como una revalorización de los lugares del comité hospitalario. Por ahí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires hay un poco más, pero en la provincia de Santa Fe son muy pocos. Sí los 6, hay un poquito más de 6, pero no tanto de comités hospitalarios. Gracias. Sí, cuando se mencionaron los criterios para el caso de Triés, para la asignación de camas en terapia intensiva, y entiendo que también para el caso de asignación de respiradores, si no hubiese lo necesario en el momento, creo que no se mencionó ni apareció tampoco en la diapositiva los criterios de edad. Entonces yo pregunto si no estaba también presente ese criterio, aunque sea de modo indirecto, por ejemplo, por vía de uno que se mencionó, que es el beneficio, es decir, si estadísticamente, en igualdad de circunstancias, una persona de 40 años tiene mucha más probabilidad, ¿no es cierto?, de aprovechar los recursos de la terapia intensiva o respirador que una persona de 70 años y con diabetes, por ejemplo, o bueno, suprimamos la diabetes para hacer igualdad de circunstancias, que sea solamente la edad. Si así en abstracto, ¿no era la edad también un criterio? Sí, a ver, vamos a entrar a la parte más cruda de lo que fue esta realidad, porque creo que me parece que más o menos en todo el país fue similar en cuanto a la cronología. Yo quise recalcar eso, que el 2020 no fue lo mismo para nosotros que el 2021. Lo que fue mayo-junio del 2021 fue el momento más crítico que tuvimos nosotros como hospital, en cuanto a decir, no llegamos a estar colapsados, pero sí tuvimos momentos de ultísima límite en cuanto, no tanto a lo que es lo médico, a los insumos o respiradores, pero sí de personal. Yo en ese momento todavía no era parte del staff de cirugía vascular, era jefe de un día de guardia del servicio de la Guardia Central, y en un momento yo me vi manejando respiradores porque no había más gente, y estaba corriendo con la gente de la terapia intensiva instruyéndome, vamos así, porque el tema no es intubar un paciente, el tema es mantenerlo en un respirador que no se adapta al respirador, y obviamente este tipo de circunstancias surgieron, ante su pregunta, con la gente de terapia intensiva, que ahí sí nosotros como comité de bioética tuvimos que tener un rol importante, porque a veces la visión de las terapias no son las mismas que pueden tener el resto de los médicos en cuanto a la asignación de recursos y límites en cuanto a los pacientes que se van a incluir en la posibilidad de ir a un respirador. Y sí, obviamente que la edad de los pacientes estuvo en cuenta, claro que sí. Fueron momentos muy cortos, gracias a Dios. Eso fue, por repito, 2 meses habrán sido entre mayo y junio del 2021, que realmente estuvimos a ese nivel. Pero en un momento, inclusive, esto se surgió en varios webinars, es decir, seguimos ampliando respiradores, llegamos a tener 50 respiradores, de tener los 17 que había inicialmente en las 2 terapias, con la terapia intermedia o la sala de recuperación de cirugía cardíaca, a tener más de 50 pacientes con respirador, pero no había médicos que lo manejaran, residentes de cirugía. Entonces, ¿de qué sirve tener un paciente intubado si después nadie lo puede manejar? Sí, llegamos a esta situación, sí, poco tiempo,
se trató de distribuirlo lo mejor posible, pero entre que se enfermaba el personal, porque fue la realidad esa, muchas veces se enfermaban los médicos y uno pone estaba de 4 personas, había 1 o 2, con lo cual ahora parecería como un color de rosa, como lo planteamos, pero hubo un momento de crítico, sí, obviamente que sí, y todos los planteos de edad, de comorbilidades se tuvieron en cuenta, claro que sí. Sí, si ustedes tuvieron, si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer alguna de todas las guías que andaban circulando, ¿no? de las distintas instituciones, todas decían que la edad sola no era un parámetro para tomar la decisión, ¿sí? La edad de una persona de 40 a una de 60 no era el único parámetro a considerar, ¿sí? Si sacamos las comorbilidades que probablemente pueda llegar a tener un adulto mayor, como el que usted mencionó, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, infarto y demás, si las sacamos y las igualamos una persona, solamente tomamos la edad, 40, 60, sin otras comorbilidades, lo que yo le tengo que contestar es que depende. ¿Depende de qué? Depende de la evolución de cada paciente. Hoy, en la charla anterior hablábamos de que, o por lo menos cuando el doctor hablaba, yo pensaba, no son buenos las normas rígidas, ¿sí? En el sentido de que no todos los de 40 van a respirador y no todos los de 60 no van. Lo que quiero decir es que una persona de 40 años, dependiendo la evolución y cómo le afecte, o le afectase el COVID, a lo mejor hacía una hemorragia pulmonar con una falla renal y a lo mejor la persona de 60 años no. Entonces, ¿cuál de los dos está solamente con el parámetro de edad en condiciones de asistir a un ventilador en últimos recursos? Y probablemente sea la de 60 años. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí. No solamente es la edad, y eso figuró en todos los protocolos. Ni la edad, ni el orden de llegada. ¿Sí? Primero llegué yo y después llegó él. Entonces a mí primero me corresponde. Claramente que había. No nos quisimos meter en los detalles de los protocolos porque pensamos que no era el motivo, digamos, de la charla, ¿sí? Pero en todos los que nosotros hemos leído y revisado, la edad sola no era considerado el único parámetro o el parámetro para decidir si sí o no. Había otros, ¿sí? Que eran, diría, más importantes todavía. Cuando llegó el mes de mayo, junio, ese crítico, le escribí al doctor Camilo Cari el tema de la edad y los respiradores. De paso le recuerdo al doctor Camilo Cari que su ómnibus es a las 16:40. Pero bueno, hubo unos cambios de maíz, pero me alegra esto de que no sea solamente ese criterio, porque el utilitarismo a un paso, porque entonces yo podría decir, bueno, ¿quién es más útil? ¿El que tiene antecedentes penales o no? ¿Quién es más útil? Hablaban del que tiene discapacidad o no. Bueno, entonces yo no sé, entra en esa línea, yo diría que es un tema para empezar a estudiarlo seriamente durante 2 o 3 años y ver si realmente se puede llegar a un protocolo, o a lo mejor hay que decir, mira, no, tiene que ser la prudencia del médico en ese momento, alejándose de toda mentalidad utilitarista, porque lo de la edad es un paso, la idea de la eugenesia es un paso muy fácil. O sea, bueno, un comentario. Sí, 2 preguntas cortitas. La primera, cuando ustedes hablaban del fallecimiento en soledad, si tuvieron la oportunidad también de comunicarse con las familias de ese paciente que había fallecido, si hubo algún contacto posterior. Y la segunda, cómo manejaban la parte oncológica, sobre todo los niños y adolescentes, por el tema de la quimio no podía cortarse, no había posibilidades
de asistirlos a lo mejor lúdicamente o un montón de cosas que habitualmente se pueden hacer con los niños en ese momento. Vamos a aclarar, nuestro hospital es un hospital de adultos y solamente tiene una NEO porque tiene el servicio de maternidad, ¿sí? O sea que en realidad hay adolescentes a partir de los 15 años y generalmente no tenemos servicio de oncología, que sí tiene el Iturraspe, con lo cual todos los pacientes oncológicos suelen ir por el Iturraspe o al hospital de niños. A pesar de que tuvimos la señora... Claro, pero por una cuestión neuroquirúrgica, en ese caso todo va a ser por ahí. Justo me hizo acordar de una situación de una paciente que estaba en un servicio, bueno, ustedes saben que todos los servicios eran casi iguales, no había clínicas, sino que estaban los pacientes COVID distribuidos en casi todos los servicios. En primer lugar, tu respuesta, el equipo de trabajo social hacía el acompañamiento telefónico a los familiares, avisando incluso familiares que estaban internados en otro sanatorio, en lo privado, y hacían todo el trabajo en red, con primer nivel y con la familia. El equipo de salud mental trabajaba con los pacientes internados, en seguimiento, sobre todo si necesitaban a lo mejor alguna intervención farmacoclínica o el acompañamiento. Nos vestíamos, entrábamos a realizar las entrevistas, que en ese primer tiempo no podían ser más que de 15 minutos en esto del conocimiento. Teníamos como cronometradas las entrevistas. Y en un caso, al menos el que recuerdo, hubo varios así, pero se contactan por redes, cuando ya la habíamos abierto, las hijas de una paciente que tenían su padre en terapia intensiva y la mamá en un servicio clínico, que no había podido comunicarse durante 3 días con ella porque no contestaba el teléfono. Los teléfonos los tenían los pacientes. Si por favor nos podíamos ver de cómo estaba y querían en realidad poder entrar a verla a la mamá. Nos pedía la intervención al comité para activar el protocolo. El protocolo lo podía activar cualquier agente de salud, médico, enfermera, trabajador social o equipo de salud mental, que eran los que más determinaban las patologías de salud mental específicamente. Bueno, se acercó la psiquiatra del hospital a verla y la paciente, además de que estaba en lista de espera para entrar a UTI, por una neumonía complicada, estaba muy devitalizada, muy venida abajo anímicamente, por lo cual decidimos que entraran sobre todo el horario de comida, al mediodía y en la noche, para que ella pudiera comer porque no estaba comiendo. Y no solamente no entró a la UTI, sino que fue una paciente que a partir del acompañamiento de sus hijas revirtió el cuadro totalmente. Hoy está divina, los dos padres y la mamá, los dos salieron adelante, pero bueno, fue fundamental en este caso el acompañamiento de sus familiares. ¿Alguna otra pregunta? Solo para agregar, no, solamente para recordar las decisiones, porque hablamos de decisiones y hablamos de médicos. Las decisiones deberían ser del equipo de salud, ¿sí? Muchas veces nosotros nos ponemos la mochila con un montón de pesas y también tenemos que aprender de que contamos con otros agentes del servicio de salud, como pueden ser las psicólogas, las trabajadoras sociales, enfermería, el kinesiólogo respiratorio que va a kinesiar al paciente que esté intubado. Bueno, contamos con otros profesionales que también participan en la atención y que están en contacto con ese paciente y que también ellos pueden ver cómo va la evolución, cómo es la trayectoria de la enfermedad de ese paciente. Y no tenemos que olvidarnos que su visión, si hablamos de bioética, que tiene que ser multidisciplinaria, la tenemos que tener en cuenta, ¿sí? No tenemos que ser solamente nosotros los que tomemos la única decisión y tener la única visión médica
sino que tenemos que empezar a trabajar en equipo interdisciplinario para que las decisiones sean a través del famoso proceso deliberativo y sean interdisciplinarios, ¿no? Eso quería Bueno, muy bien. Agradecemos a todos los disertantes y expositores de este último y segundo bloque. Muchas gracias a todos. Un aplauso para ellos. Vamos a invitar ahora a María Florencia Pietroni para agradecer a todos los participantes y para dar las últimas palabras de despedida de esta jornada. Solamente agradecerles a todos los que participaron, a los disertantes, a Germán, los micrófonos, a Germán Calabrese y a Alejandro Rivero, que estuvieron en la primera disertación, el padre Sergio Bote con Mario D'Angelo, Nicolás Laferrier con María Marta de Ilier, el padre Agustín Silverberg con Sebastián del Paso y bueno, el equipo del Comité de Bioética. Muchísimas gracias, Ariel, por todo el acompañamiento en esta organización, por tus consejos, realmente muy agradecidos a Ariel. También a Federico Falco y a Luis, que formamos acá el equipo del Ateneo, Gonzalo, que también nos da una mano bárbara, gracias, y a los chicos de Bulevares que nos ayudaron. Bueno, agradecidos a todos ustedes por habernos acompañado. Espero que se lleven muchos conocimientos esta tarde, aprendimos mucho, compartimos más. Así que bueno, esperamos contar con ustedes en el cuarto ciclo de bioética, que será seguramente el año que viene, Dios dirá. Y bueno, gracias a todos por la generosa participación y por la colaboración. Bueno, y antes de despedirnos también queremos agradecer nuevamente a las empresas que hicieron posible la jornada, ya que sin su apoyo no hubiéramos podido realizar este encuentro. Capitel Constructora, Sociedad Anónima, Banco Boy, Red Sport, García Hermanos Agroindustrial para su marca Tregar, Unicem, Castelar, Hotel Chateau y también a las universidades que nos apoyaron, la Universidad Católica Argentina, sede Paraná y la Universidad Católica de Santa Fe. Muchas gracias a todos por su presencia y participación y bueno, acá me roban el micrófono. Una mención no me quiero olvidar del padre Pedro, que fue también nuestro promotor y siempre tenemos todo el apoyo de él. Y a Camilo, que se acaba de ir, pero bueno, también siempre nos acompaña. Así que muchas